Hola, bienvenidos a mi canal Magia de Amarilla. El día de hoy tengo un invitado muy especial que es mi esposo Jerónimo. Hola. Hoy vamos a hablar de un tema que yo les estoy anunciando que es lo que el sistema no quiere que sepas. Es un tema que suena como teoría de conspiración, pero en realidad vamos a tratar de ser como muy específicos con los datos que vamos a dar y obviamente que son datos confirmados, ¿cierto? No vamos a inventar absolutamente nada. Y es algo que yo creo que es muy evidente para muchas personas que están en este canal, pero es bueno recordarlo. Vamos a empezar hablando por la industria farmacéutica. Justo con este tema del COVID ha dado mucho de qué hablar, la gente está debatiendo si debemos vacunarnos o no debemos vacunarnos, etc. En mi opinión, yo creo que eso es como algo muy personal, eso depende mucho de lo que la persona sienta. Y la verdad es que una de las bases de este video también es que tú eres tu propio maestro. Tú eres la única persona que puede decir si algo está bien o está mal y creo que es un camino en el que tú debes ir descubriendo e investigando, así como debes empezar a investigar todo lo que yo te voy a decir en este video. Entonces, lo primero que el sistema no quiere que sepas es que las industrias farmacéuticas y la industria alimentaria están conectadas. Si nos damos cuenta, los alimentos y la mayoría de alimentos que se distribuyen en supermercados, en todas estas cadenas, grandes cadenas que existen, son alimentos que son malísimos para la salud. Primero eso. Y no es un secreto para nadie que todo lo que tú llevas a tu cuerpo, eso mismo estás cultivando también en tu espíritu. Entonces yo considero que la principal o la base que tú debes tener para empezar a cultivar tu espíritu de manera también saludable Es una alimentación sana. Exacto, sí. O sea, cuidar lo que comes, cuidar lo que cocinas, también, por ejemplo, el hecho de las industrias cárnicas que en realidad le hacen muchísimo daño al medio ambiente. O sea, tratar de consumir en la medida de lo posible, de no consumir carne. Yo sé que es algo muy difícil para muchas personas porque lamentablemente nos han criado con la idea de que la carne es necesaria para poder vivir, lo cual no es cierto. No es cierto. Porque nosotros los seres humanos ni siquiera tenemos el diseño en los dientes como para comer carne, o sea... Y más allá de eso tiene más proteína un grano de frijol que un gramo de carne. Sí, es verdad. O sea, en realidad tiene más proteína las nueces lentejas, o las lentejas o los otro tipo de granos. granos que la carne. La carne. Y de hecho se comprueba que los seres humanos incluso podrían vivir a base de arroces o de cosas Y integrales. O podremos sea, vivir más años, de hecho. sí, de hecho se prolonga la vida. Pero esto no te lo dicen. Y la cosa es que como las industrias farmacéuticas también tienen un enlace con la industria alimentaria, no solo las farmacéuticas, sino también lo que conocemos como la medicina en Sí, general, la en todo el medicina. mundo, porque los médicos también son esclavos de este sistema. Completamente. Aquí voy a citar o a parafrasear un poquito lo que decía el doctor Frank Suárez. Para los que no saben quién es Frank Suárez, es un médico que fue muy famoso en YouTube y que fue muy famoso también por sus libros, porque sacó libros súper interesantes sobre el metabolismo y sobre la cura o el manejo de la diabetes, del cáncer, de muchas enfermedades que supuestamente no son tratables. Es muy difícil de tratar. Este médico lo que hacía era como comprobar que por medio de la alimentación, de observar bien lo que llevas a tu cuerpo, puedes mejorar y puedes incluso prevenir este tipo de enfermedades. Lamentablemente el doctor Frank Suárez fue desaparecido. Se suicidó. Se suicidó. Sí, pero todo fue bajo causas muy sospechosas. El caso es que él decía que los médicos son esclavos de ese sistema farmacéutico y de ese sistema también como de la medicina global, pues porque ellos sí sirven como médicos para atender urgencias, o sea, si se te quiebra un pie, pero cuando ya se trata de tratar este tipo de enfermedades, ellos tienen, por obligación incluso a veces, tienen que recomendar ciertas empresas farmacéuticas. Correcto. Oye, qué curioso lo de este doctor Frank Suárez, que se suicidó. Ajá. Pero al igual que él, muchas otras personas que han llegado a grandes conclusiones, todos han tenido un final. Sí, dos. Otra cosa que el sistema no quiere que sepas. Muchas Sí, esta es la personas, introducción, sí, claro, muchas personas que han tratado de ayudar a los seres humanos, por así decirlo, a tener una vida más simple, es decir, que tú no tengas que gastar tanto en cosas que deberían ser gratis o esenciales, como por ejemplo, bueno, la salud, una de ellas, ¿no? La electricidad y el combustible. Bueno, entonces vamos a enumerar varias personas que han sido desaparecidas
asesinadas presuntamente por, por entes que no sabemos realmente quiénes son. Pues todos yo creo que podemos intuir quiénes son, pero realmente no tienen como un nombre. Obviamente que los dueños de estas grandes empresas y las personas que manejan el mundo en todos estos aspectos, pero empecemos con el primero. Stanley Meyer fue asesinado en 1998, justo después de descubrir que el combustible podía ser gratuito. Entonces, el descubrimiento de él fue que nosotros podíamos usar el agua como combustible. 2. Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg fue un psicólogo, él era mexicano, fue asesinado, bueno, desaparecido misteriosamente, presuntamente, en 1994, después de haber comprobado o estar comprobando, ¿cierto? Porque no lo pudo finalizar, pero hizo muchísimos estudios y hay libros de él sobre la telepatía, sobre la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos telepáticamente y para ver más allá. Entonces él se dio cuenta de esto que afirman muchos científicos, y es que los seres humanos solo podemos identificar como el 10% de la materia. De la materia. ¿Cierto? Creo que incluso es menos. Sí, pero yo creo que sí. Todo lo que nos rodea solamente estamos viendo una pequeña fracción. Exacto. Entonces el otro porcentaje, ¿qué es? ¿Qué? ¿Cierto? El otro porcentaje es lo que algunas personas llaman... La materia oscura. Exacto. Si eso fue solamente una pequeña parte que él descubrió y fue suficiente para desaparecerlo, ¿qué más hay allá? El caso, por ejemplo, de Nikola Tesla, que es uno de los más famosos y de mis favoritos, que en 1943 él fallece en la calle después de haber hecho uno de los descubrimientos y ser uno de los científicos más avanzados de la raza humana, podríamos decirlo fácilmente, porque lo que él descubrió era energía sustentable, renovable y completamente gratuita, a base de imanes, de magnetismo. Y gracias a inventos que él hizo, tenemos energía y tendríamos energía totalmente gratuita en nuestras casas, en nuestros teléfonos, en nuestra vida. Yo me pregunto qué pasó en la vida de Nikola Tesla, porque luego de que él lo encontraron así, ¿cierto? Él había perdido todo. Todo. Él tenía una fortuna y terminó en la calle. O sea, le robaron todo. Le robaron todo. Incluso sus ideas. Incluso sus ideas, ¿no? Y lo más impactante creo que es el hecho de que todas sus maquetas, todos sus planos para inventos de máquinas que podrían brindarnos energía completamente gratuita fueron archivados y fueron catalogados como clasificados y confidenciales. Sí, claro, porque no les conviene que nosotros sepamos que en realidad es que la humanidad está muchísimo más avanzada de lo que creemos. Nosotros solo sabemos una pequeña porción de todas las cosas que ya se han descubierto. Algo tan sencillo como la tecnología que nosotros consumimos y tenemos al alcance, esa tecnología que estamos teniendo en estos momentos, tú si nos estás viendo desde un computador, un smartphone o lo que sea, o sea, esta tecnología ya es obsoleta para estas grandes empresas, para el sistema, esto ya es obsoleto. Sí, yo quiero que entendamos también que lo que el sistema no quiere que sepas es que a través de las películas, aunque sí suena a ficción, a bobada o lo que sea, nos muestran, nos dan pequeñas dosis de verdad. Porque todos nos hemos dado cuenta que luego de que nos muestran una película, a los años sale que hacen exactamente lo mismo de la película. O sea, empecemos a hablar de la inteligencia artificial. Siempre se ha hablado de la inteligencia artificial. Por ejemplo, la película Terminator era como algo súper loco en esa época, como que no, robots, claro que no, pues ya, eso ya existe. O sea, ya tenemos robots con figura humana y pronto los tendremos incluso en las calles. De sí. hecho, ya hay robots en las calles haciendo los domicilios, los Uber Eats y todas estas cosas. Sí, siempre se ha, o sea, muchos profetas como Baba Vanga, ¿cierto? El Nostradamus. mismo Nostradamus. Sí, o sea, han afirmado que va a llegar un punto en el que la humanidad va a tener una desconexión tan fuerte con el mundo real por un mundo imaginario que ya se creó, que se llama el metaverso. Entonces, o sea, y esto lo dijo Baba Vanga hace años, o sea, porque ella falleció como en 1996. Entonces ella no, o sea, ella cómo iba a saber. ¿Cómo iba a saber? Apenas estaba empezando la globalización y esto de la televisión. Ella ni siquiera tenía las palabras para articular esa visión que ella tuvo, entonces ella dijo como el ser humano estará atrapado en otro mundo que le hará olvidar de la realidad, o sea, como si estuviese en otra realidad y ese otro mundo pues ya existe. Entonces esa es otra de las cosas. Solamente mencionamos algunas personas que fueron silenciadas porque sabemos que hay muchas más y a lo mejor ustedes tienen más personas
que recuerden, que hayan visto en noticias. Los ponen en los comentarios. Los ponen en los comentarios, por favor, para que la gente siga informándose de este tipo de cosas. Gracias. Y seguimos con la tercera cosa que el sistema no quiere que sepas. ¿Qué? Las grandes religiones del mundo. ¿Qué pasa con las religiones? Porque las religiones son otro método de adoctrinamiento. Lo que pasa es que siempre ha sucedido esto en la humanidad. De hecho, hay un periodo que se llama el oscurantismo. Pues es un periodo en el que la humanidad no recibió, no actualizó conocimientos, porque los conocimientos fueron ocultos por la Iglesia Católica. Y no solamente estoy hablando del cristianismo, del catolicismo, sino de cualquier tipo de secta que exista. ¿Cómo sabemos que una secta o una religión nos manipula o quiere ejercer un control de mente? Porque yo sé que esto es un tema que ya todo el mundo lo tiene dicho, sí, las religiones son un control mental, pero ¿cómo funciona el control mental de las religiones o de las creencias? Y no solamente religiones, sino también movimientos espirituales. Total. Incluso movimientos de nueva era. O sea, porque nos vamos a encontrar personas queriendo engañar y estafar a la gente y aprovecharse de la gente en todas partes. Pero ¿por qué es tan peligroso? Lo que pasa con las sectas o con algunos movimientos religiosos es que ellos utilizan este mecanismo y te lo voy a enlistar. Primero, por medio de la respiración y por medio de ciertos momentos espirituales o por medio de la oración pueden llevarte a estos mismos estados. Entonces, en este estado alterado de conciencia, lo que hacen es que empiezan a decirte lo que es obvio, o sea, y lo que tú quieres escuchar. Supongamos, sé que te sientes triste, sé que te sientes aislado, sé que te sientes diferente. La mitad del mundo se siente así. Se siente de esa manera. Entonces ellos te dicen esas cosas porque saben que va a llegar a tu corazón. O incluso si tú estás en una reunión para sanar tu niño interior y te dicen como... estás sanando tu niño interior, es obvio, pues estás en una reunión para sanar tu niño interior. Y en ese momento tú lo vas a recibir como, oh, me están wow. Dando a mí, sí. Me están llegando esas palabras a mí. ¿Cómo lo sabe? Entonces saben cómo llegar a ese momento de fragmento, ¿cierto? En tu cerebro, te hacen sentir que ellos son tu maestro, que tú los necesitas, que te dieron ese mensaje que siempre necesitaste escuchar, que tú ahora estás conectados con ellos, o sea que ya ejerciste como un lazo con ellos, empiezan a exigirte cosas, como diezma, danos dinero. Sí. Sirve acá en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, pero tienes que servir y no vas a recibir ningún tipo de remuneración por eso. Uh-huh. Si te vas de la iglesia o si te vas de la comunidad vas a ser rechazado, estás condenado, ya Dios no te va a querer, ya Dios no te va a tener entre sus elegidos, te alejaste de Dios. Son el tipo de cosas y de abusos emocionales que se dan en estas sectas. Y es muy importante tener en cuenta que Dios no lo vamos a encontrar ni en una secta, ni en una religión, ni en una persona. Ni en una persona. Dios está en ti. ¿Y ya? Y así como está en ti, está en el otro, solamente que ese otro a lo mejor está aprovechándose de ese conocimiento para ejercer un abuso sobre ti. Eso es claro, y además peligroso. que estas personas tienen un poder de la palabra impresionante. Totalmente. Yo a veces me cuido mucho. O sea, por ejemplo, antes de yo empezar a hacer cartas astrales, cartas natales, tenía mucho miedo de cobrar. Porque nunca, o sea, siempre dije como no quiero aprovecharme de la gente de ninguna manera y quiero hacer cosas que de verdad yo sepa que estoy hablando la verdad. O sea, por eso me gustó la astrología, porque yo podía ver en la matemática, en el análisis de la relación de los planetas, los ángulos, las cosas que yo estaba diciendo. O sea, yo sentía que no estaba inventando. Al final de que estas personas te manipulan emocionalmente, existe lo que se llama el trauma religioso. De hecho, hay entidades ahora que te ayudan con esto, este trauma, sí, sí. apoyan gratuitamente y hacen grupos de reunión. Puedes buscar en internet grupos de apoyo para personas que salen de sectas. Se llama entidades o grupos de apoyo para sobrevivientes del trauma religioso. Imagínate para este otro tipo de personas que tienen sus orientaciones sexuales diferentes, ¿cierto? Para los homosexuales, para todas estas personas. La comunidad LGBTQ. Sí, en general. ¿Qué más trauma religioso que el que ellos han sufrido? Que desde chiquitos fueron criados en religiones
Y en todas las religiones les han dicho, te vas a ir al infierno, eres un pecador, eso no está bien. Eso es un trauma grandísimo. O sea, Total. Dios no te va a rechazar a ti por tu orientación sexual. Es que a Dios no le importa eso, porque a Dios no le importa lo que tú hagas con tu cuerpo, o sea, y eso es algo que estuvimos hablando hoy, como que el pecado es pecado porque te haces daño a ti Porque te haces daño mismo a ti, y o haces daño a los demás. y ser homosexual no es pecado. ¿Qué pecado De es hecho, esto quiero que lo googleen y lo investiguen. ¿Cuándo fue añadida la palabra homosexual a la Biblia? Es algo nuevo, eso ni siquiera, es algo de la modernidad. Eso no estaba en las escrituras antes. Entonces, no, o sea, es algo que fue considerado pecado, fue después. Es que se han hecho muchas modificaciones en las escrituras, entonces también por ese lado como que no podemos afirmar que algo es totalmente verdadero. Duden de todo. Duden de todo, duden hasta de este video. Sí, busquen, sí, investiguen, o sea, de verdad que su propio maestro, o sea, ustedes son su propio maestro. Tú eres... La duda es nuestro maestro. La duda es nuestro Cuando maestro. dudamos de algo, nos vemos obligados a investigarlo. Y cuando investigamos, llegamos a una verdad que solamente nosotros podemos llegar. Y no tienes que convencer a otro de tu verdad, solamente expon las cosas si quieres o si lo crees necesario, pero si las otras personas no lo quieren tomar, está perfecto. Es como si tú llegas a este video y no te sientes identificado, pásalo, o sea, está bien. No te tienes que quedar, ok. Y la última cosa que el sistema no quiere que sepas, la vida Dale. simple La vida simple. es la mejor vida que puedas vivir. Totalmente. ¿Cómo se puede vivir una vida simple? Un ejemplo. Hoy vivir en una finca, cultivar nuestra propia comida. Es difícil, ¿no? Es difícil, pero es la vida simple. Y será necesario en algún momento. En algún momento. Sí, porque ahora cada vez se vuelve más difícil seguir en el sistema. O sea, Cada vez es más difícil, es más costoso, es más agotador. Cada vez más las personas se sienten más tristes, más solas, más desconectadas de lo espiritual. Y es por este sistema en el que estamos. Este sistema en el que te hace creer que la felicidad es solamente consumir. Consumir y consumir. Productos, marcas, tecnología, lujos innecesarios, completamente innecesarios. Pero tú lo dijiste, la desconexión es el problema. O sea, cuando nosotros nos desconectamos de nuestra esencia humana, y cuando me refiero a la esencia humana es disfrutar, respirar, reír, jugar, salir, tomar el sol, ir a la playa, ir a un bosque, meditar, orar, todas las cosas que te conectan con tu esencia humana, el sistema de alguna u otra manera se ha encargado de que tú te desconectes cada vez más de eso. Totalmente. Cada vez más aislado de la naturaleza, cada vez más conectado con aparatos que te entretienen por horas para que tú dejes de vivir la vida. Llevándote a un punto en el que ni siquiera te permiten a ti pensar. O sea, te ellos puedes... te dan los pensamientos. Exacto. Te pasas 4 horas, 5 horas en un aparato trabajando, luego en un aparato entreteniéndote, en un aparato mientras comes, o sea, ya ni siquiera disfrutamos comer. Y el problema es que esto nos va causando más infelicidad. De hecho, está comprobado por la psicología que mientras más te desconectes de tu esencia, mientras más te desconectes del presente, eres propenso a sufrir de depresión y de ansiedad, porque no sabes ni siquiera, o sea, no estás ni siquiera consciente de tus emociones. Y si no estás consciente de tus emociones y de lo que tú eres, pues cada vez vas a buscar más escapes. Y cuando menos te des cuenta, ya ni siquiera vas a saber quién eres tú. Esas son algunas de las cosas que el sistema no quiere que sepas. Con eso terminamos este video. Muchas gracias por prestar atención, por conectarte. Espero que después de este video puedas empezar a buscar cosas que te conecten contigo y te des cuenta que puedes hacer muchas cosas para vivir una vida mucho más simple. No necesitas tanta ropa, no necesitas tantas cosas. No necesitas tanto dinero. No necesitas tantos carros, no necesitas tantas cosas en verdad. Solo necesitas... reír. Sí, tener las cosas esenciales para alimentarte y vivir en paz. Gracias. Bendiciones, denle like, suscríbanse. Si les gustó que estuvieran el video, déjenlo en los comentarios y tal vez salgan otros. Y ya. Namaste, gracias, te amo.